Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de los Corintios, capítulo 5. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Aún se llenan ustedes de orgullo, deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como estuviera presente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu y también el poder del Señor Jesús estará con ustedes. Entonces ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor Jesús venga. Ustedes no deben enorgullecerse de tales acciones. Ya conocen el dicho: un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de masa nueva y sin levadura que se come en la fiesta de Pascua, lo que en realidad son ustedes. Porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros, así que debemos celebrar nuestra Pascua con sinceridad y verdad, y que son como el pan sin levadura, y no celebrarla con maldad y perversidad, que son como la vieja levadura. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes cometen inmoralidades sexuales, y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo son inmorales, o avaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, o avaro, idólatra, o chismoso, o borracho, o ladrón. Con gente así ni siquiera se sienten a comer. No me toca a mí juzgar a los de afuera, Dios será quien juzgue, pero ustedes deben juzgar a los de adentro. Por eso quiten a ese pecador del medio de ustedes. Cuando alguno de ustedes tiene, capítulo 6, Primera de Corintios, cuando alguno de ustedes tiene una queja para presentar contra otro, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela al pueblo de Dios? ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo de Dios ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que si ustedes tienen pleitos por asuntos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significan para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ni siquiera uno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. ¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticias y roban hasta a sus propios hermanos. ¿No saben ustedes que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que tienen trato sexual con otros hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los tramposos. Y esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya han sido limpiados y consagrados a Dios, y han sido librados de culpa en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Se dice: yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar nada que me domine. También se dice: la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, no es verdad que el cuerpo sea para la inmoralidad sexual. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta? Claro que no.
¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola persona, pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan pues de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado por un precio, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el capítulo número 5, Pablo empieza a dar una explicación de las inmoralidades que se están llevando a cabo ahí en el pueblo de Corinto. Pero también en nuestra actualidad, ese tipo de inmoralidades nos afecta bastante para continuar en el camino del Señor. Y debemos de recapacitar, entenderlo y llevarlo a cabo, y no caer en el dominio de ese pecado. Muy claramente, Pablo dice que se ha sabido mucho que una mujer a su propia, la tienen como su propia madrastra, como su propia mujer. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. No nos dice quién, a quién se refiere, pero muy claramente dice, se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Esto sería gravísimo, ¿no? Aunque en la actualidad sabemos que pues una madrastra no lleva tu sangre. Y sabemos en la actualidad que si la persona se casa con una persona, independientemente que sea mayor o sea menor, no siendo su familiar, no siendo su mamá, no siendo su hermana, no siendo una persona consanguínea, no hay problema. Pero vemos como aquí la restricción de Pablo es aún más severa todavía. Y lo está diciendo de una manera muy estricta. Vemos como este capítulo 5 está refiriéndose de una manera muy estricta a Pablo hacia las personas las cuales se dejan dominar por su propia vida y caen en la distorsión y en el pecado. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos, dice Pablo. Y aún se llenan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza, dice Pablo. El hombre que vive en semejante situación debe de ser expulsado de entre ustedes, que no debería de estar entre ustedes, ya que ellos están llevando una vida de otra índole, ya adoctrinados en conocimiento del Señor, en amor al Señor, en arrepentimiento y reconciliación. No sabemos exactamente de quién estaba hablando, pero en general podríamos decirlo que es un acto perverso, así lo menciona Pablo desde aquel entonces. Pero vuelvo a reiterar, si la persona está libre, aunque haya sido su madrastra, y ya el papá de este individuo ha muerto, pues ya no tiene nada que ver, acuérdense. Eso es muy importante aclararlo, pero vamos a continuar con el relato de Pablo. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, le dice a la gente de Corinto, pero está en espíritu con ellos, en oración, todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que da sentencia sobre aquel que así actúa. Son líneas, son normas, son estatutos que ya está Pablo exigiéndole a esa persona, a ese pueblo, y que en la actualidad difiere mucho la situación, porque la doctrina nos ha mencionado en diversas situaciones una situación diferente. Pero bueno, vamos a continuar. Y dice, cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu y también en el poder del Señor. Jesús estará con ustedes. Se confirma lo que dice, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor en medio de nosotros. Aquí nos menciona que ese hombre que hace este tipo de relación con la madrastra deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor Jesús venga. Aquí es una actitud que está tomando Pablo muy severa con respecto a esa persona. Vemos que Pablo, lo hemos analizado en otras ocasiones, es muy poco tolerable, es algo impaciente, ¿no? Uno de sus dones no era la paciencia. Vemos que no le tuvo paciencia a Juan Marcos, ya no quiso que volviera a viajar con él, porque en el primer viaje que tuvo Pablo
con Bernabé y Marcos. Marcos se regresó y ya no terminó el viaje y se regresó a Jerusalén Juan Marcos, el evangelista, siendo sobrino de Bernabé. Y ya después Bernabé ya no quiso acompañar a Pablo en los viajes de predicación. Vemos que hay una cierta distinción o separación por su temperamento, por su conducta, por su carácter, por su personalidad. Y vemos aquí que Saulo está siendo muy estricto con respecto a las personas. En este caso, con esta persona que no nos menciona el nombre y que tenía como mujer a su propia madrastra. Ustedes no deben enorgullecerse de tales acciones. Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe para que sean como el pan hecho de masa nueva. Está pidiendo una reconciliación, un arrepentimiento y que dejemos nuestras malas actitudes. Y aquí, pues esa mala actitud es exactamente lo que acaba de mencionar como ejemplo de ese hombre que ya tuvo una relación o tiene relación con su madrastra y que era algo perverso, algo fuera de la ley o las costumbres y tradiciones, y que lo estaba denunciando como algo pecaminoso. Y sigue diciendo, y sin levadura que se come en la fiesta de Pascua, lo que en realidad son ustedes, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Nos vuelve a reiterar que nuestro Señor Jesucristo ha muerto para salvarnos. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con sinceridad. Pascua significa paso y se celebra cada año, lo celebran los judíos porque es el paso de la libertad en la que ellos se llenaron de gozo cuando Moisés los saca de Egipto, y esa celebración la siguen realizando los judíos año con año. Eso significa Pascua y cada año ellos la celebran. Pascua significa paso. Hay que celebrarla con sinceridad y verdad, que son como el pan sin levadura, y no celebrarla con maldad, perversidad, que son como la vieja levadura. Pide que celebremos con reconciliación, con arrepentimiento, con amor y con tranquilidad. Y menciona que en su otra carta dijo que no deberían de tener trato con algunos quienes cometen inmoralidades sexuales. Así les había mandado a decir Pablo a los de Corinto. No tenemos esa otra carta. Aquí esta es la primera carta de los Corintios que tenemos, y hasta ahorita pues no sabíamos que ya existía otra carta. Posteriormente tenemos en el Nuevo Testamento una segunda carta a los Corintios, y aquí vemos cómo está hablando de otra carta. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes cometen inmoralidades sexuales. Posiblemente se esté refiriendo a los primeros capítulos que nosotros hemos ya aquí analizado, en donde Pablo, pues de alguna manera, les está pidiendo que no haya divisiones en la iglesia. Entonces, aunque nosotros pensamos que esa es la primera carta de los Corintios, posiblemente esta carta está dividida en varias, y las ensamblaron y nos mencionan que es una sola carta a los Corintios, esta, y que la segunda carta a los Corintios, que sigue después de esta, pues son dos, pero posiblemente eran varias y las ensamblaron. Y les dice que les había pedido que no tuvieran trato con la gente que comete inmoralidades sexuales. La inmoralidad sexual son muchas, y bueno, voy a mencionar algunas, ¿no?, para que las tengan ustedes presentes, ya que de esto se está hablando en este capítulo y Pablo lo está aseverando de una manera muy específica. Pero nos menciona Pablo aquí que con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo son inmorales, o avaros, o ladrones. Aquí ya empieza a meter otro tipo de actitudes. Los que son avaros, o sea, una persona que tiene dinero y que nada más piensa en el dinero y que no hace caridad y no presta, o ladrones, ¿sí?, no tiene nada que ver con la inmoralidad sexual, o idólatras, que no tiene nada que ver con la inmoralidad sexual. Pues para lograrlo tenían ustedes que salirse del mundo, dice Pablo. Pues sí, porque esto existió y va a seguir existiendo, este tipo de cosas. Las inmoralidades sexuales, los avaros, los ladrones, los idólatras. Y el ser avaro, mientras no perjudiques a otro prójimo, pues muchos de nosotros ya lo vemos como una cosa, como pecata minuta, o sea, una cosa muy indiferente, ¿verdad? Pues puede ser avaro, pues a mí no me interesa, ¿verdad? Pero si no haces caridad, bueno, pues entonces estás cometiendo un error, porque
todo lo quieres para ti y no compartes y no eres caritativo. Pero ya está hablando de aquí de varios puntos. Primero, la inmoralidad sexual, los avaros, los ladrones y los idólatras. Los idólatras, pues todos aquellos griegos y romanos en aquel entonces que se hacían dioses de piedra. Aquí en México, los indígenas también tenían ídolos, eran idólatras, tenían muchos dioses, lo sabemos, ya históricamente tenemos esa información. Pero en la actualidad también nos hacemos dioses, el dios del dinero, el dios del sexo, el dios del poder, el dios de la avaricia, el dios de la soberbia. Tenemos muchos dioses que nos dominan, más mencionar también los vicios, el vino, el cigarro, la droga, el vandalismo. ¿Por qué? Porque se hacen un vicio para obtener dinero, secuestrando, matando, robando, asaltando, y aquí lo está mencionando Pablo. Entonces, pues esto de la idolatría es muy recurrente en todas las generaciones y en todos los tiempos. Y también nos menciona aquí o chismoso o borracho, ¿verdad? Ahora sabemos que en la actualidad una persona borracha pues es una persona alcohólica y lo hemos dictaminado que es una persona enferma porque es un vicio que se le hizo y tenía una predisposición en su carga genética para beber vino, alcoholizarse. Entonces, pues nosotros ya lo vemos desde un punto de vista diferente, ya no estamos viendo que sea un pecado, como lo estaba viendo Pablo. Ya nosotros lo vemos desde otra manera. Una persona borracha, pues es una persona enferma, es un adicto. En aquel entonces, pues no fumaban, sino también hubiera dicho Pablo a todos los que fuman, también hubiera dicho a todos los que fuman marihuana, pero pues como eso no existía en ese entonces, pero sí existía la borrachera. Y también habla de los chismosos, ¿verdad? De la gente chismosa, ¿no? Cuando tú levantas falsos y eres chismosa y llevas y traes, comunicas y perjudicas al prójimo, pues estás cometiendo no el que seas chismoso, sino el que estás con tus chismes perjudicando al prójimo, ofendiendo al prójimo. Entonces ahí pasa a ser un pecado. Pero veamos cómo aquí Pablo lo maneja de una manera pues muy violenta, muy estricta, ¿no? Y ya en la actualidad nosotros volvemos a tener ese punto de que pues es muy diferente ya después de 2000 años, estamos en 2018, y bueno, dice, y también dice, o ladrón, ¿no? Como hace rato ya lo había mencionado. Entonces, volvemos a retomar, como lo acabo de decir en el versículo 10, que a todos esos avaros, ladrones o idólatras, y aquí dice otra vez, al hermano sea inmoral, avaro, idólatra, chismoso, borracho o ladrón. Con gente así ni siquiera se siente uno como... Esto es importante porque tenemos que hacer una distinción, ¿verdad? Es decir, si estoy con ese tipo de gentes, me voy a contaminar. Dice un dicho, el que con lobos anda, aullar se enseña. Sí, entonces, no porque digas, ando en el fuego y no me voy a quemar. ¿Ah? Entonces, es por eso que, pues se menciona, estamos hablando de un formato de hace 2000 años, aproximadamente. Y bueno, pues, y termina diciendo, no me toca a mí juzgar a los de afuera. Pues lógico. Porque el que juzga es nuestro Padre Dios. Él es el que nos va a juzgar. Pero Él está diciendo, yo no los voy a juzgar, pero les hago la nota y les explico cómo está la situación. Dios será quien los juzgue, pero ustedes deben juzgar a los de adentro. Por eso quiten a ese pecador de en medio de ustedes, pero lo hace así como una discriminación, Pablo, ¿no? En la actualidad así le decimos, está discriminando. Y pues a toda esa gente pues también hay que ayudarla, a toda esa gente también hay que evangelizarla, a toda esa gente hay que apoyarla, porque pues un borracho se le apoya, a un ladrón pues se le invita, se le enseña que es mejor trabajar que andar de ratero. Aquí no habla de secuestradores, aquí no habla de asesinos, que en la actualidad tenemos, está peor eso, ¿no? Yo diría, en vez de quitarle eso de borracho, pues mejor pondría un secuestrador. En vez de poner un chismoso, mejor pondría un asesino. Pero bueno, esas eran las actitudes y las situaciones pecaminosas que en ese entonces se están violentando. Aunque en la actualidad, pues sí, hay gente idólatra, eso continúa. ¿Sí? Hay gente ladrona, pues eso continúa. Hay gente con inmoralidad sexual, pues eso continúa.
Y los avaros, bueno, pues en la actualidad decimos es un avaro, no hace su caridad, pues ya Dios lo juzgará, ¿verdad? Pero no lo vemos así como algo tenebroso, algo difícil. Ya lo vemos como algo sencillo, ¿no? Y quiero, antes de terminar este capítulo 5, pues hablar de esto de las inmoralidades sexuales. Porque esto del homosexualismo, no crean que es nuevo. Esto de que hombre con hombre o mujer con mujer, pues ha existido, está existiendo y posiblemente sigue existiendo. Y hombres y mujeres que tienen relaciones con animales, pues ha existido, existió y posiblemente va a seguir existiendo. El hecho de que haya relaciones sexuales entre los mismos familiares, cuando los sobrinos se meten con las tías, o el primo se mete con la prima, o el padrastro o el papá se mete con las hijas, o los hijos se meten con la mamá, pues son inmoralidades sexuales. Y la prostitución viene a presentarse también, y eso sigue existiendo en la actualidad. Ahora hasta en la actualidad hay pornografía infantil y pornografía que es un medio de ganar dinero, y todo ese tipo de inmoralidades y sacrificios que le ofrecen a ídolos, y que la mujer se vende para ganar dinero y entrega su cuerpo a la sexualidad de los hombres para ganar dinero, pues es una prostitución. O todas aquellas mujeres y hombres que para alcanzar algo, para alcanzar un poder, para alcanzar un puesto, para alcanzar un o dinero simple y llanamente, o cosas, casa, vestido y sustento, y se prostituyen corporalmente con la persona, pues eso son inmoralidades sexuales. Entonces, pues bueno, dentro de las inmoralidades sexuales, pues yo creo que en ese entonces existían, ahora siguen existiendo. Hemos hablado en otros tiempos del adulterio, cuando tanto hombre y mujer tienen relaciones o se van con otra persona que no es su esposo o no es su esposa, y ese es un adulterio. Hay fornicación y son inmoralidades también sexuales. Entonces, muy claramente aquí lo menciona Pablo de una manera genérica, pero bueno, yo quise hablarles a ustedes con respecto a la inmoralidad sexual, que en aquel entonces existió y va a seguir existiendo posiblemente, y que son muchas, no nada más es el hecho de lo que nos acaba de mencionar aquí, diciendo que este hombre, que no nos menciona el nombre, se está metiendo con su madrastra o tiene relaciones sexuales con su madrastra y es una inmoralidad sexual. Yo no sé quién le haya dicho a Pablo que uno de la congregación o de los que estaban ahí adoctrinándose, esa primera iglesia de comunidad, había alguien que estaba con esa situación. En la actualidad, el hecho de que un hombre se meta con la madrastra, si su papá pues ya se murió y él no tiene mujer, pues en la actualidad esto no lo vemos como si fuese pecado. Entonces, son situaciones en las que hay que ir a aclarar para que no caigamos en errores, ¿verdad? Aquí habla Pablo genéricamente, aunque al principio nos puso un ejemplo de esta persona que no nos da el nombre, y que bueno, ¿no? Porque guarda el anonimato, y habla en general para que nosotros tengamos mucho cuidado, ¿sí? Porque pues, en la actualidad hay muchos aspectos que ya no los vemos como grandes pecados, y en la antigüedad pues sí se veían, y lo acabamos de aquí de denotar en otros tipos de pecado, ¿verdad? El ser borracho, ¿verdad? El ser avaro, y pues la idolatría, pues ya no somos idólatras de cosas físicas y de piedra y de dioses de piedra, ¿verdad? Como los griegos, los romanos o los aztecas en la prehistoria que tenemos aquí ya informada. Pues ahora la idolatría es otra, es el dinero, es el poder, es el querer tener muchas cosas, o la gente que se dedica a la brujería, a la adivinación. Entonces son idólatras del maligno. Y en cuestiones de la inmoralidad sexual, pues como les digo, en la actualidad no sería pecado que este hombre tuviera relaciones con su madrastra. El pueblo judío pues tiene otras costumbres y otras tradiciones,
pero sí les he mencionado varias en las que pues la inmoralidad sexual se presenta y se comete, ¿sí? Y que ya después lo vamos a ir explicando de una manera más plena, ¿no? Y bueno, aquí adelante nos sigue diciendo en el capítulo número 6 que cuando alguno de ustedes tiene una queja que presentar contra otro, dice, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela al pueblo de Dios? O sea, el pueblo de Dios es la comunidad que estaba adoctrinada y que son la iglesia. ¿Se dan cuenta? No tenían un templo, una capilla, una parroquia, una basílica, ¿no? Era una comunidad que se reunía y que platicaban de las cosas del Señor, que se comunicaban y que tenían que arrepentirse, que tenían que reconciliarse, que tenían que aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, que tenían que hacer oración. ¿Qué tipo de oración hacían? Pues no iban a hacer el rosario, no iban a rezar la oración de la sombra de San Pedro, ¿verdad? Posiblemente cantaban los himnos porque eran judíos, los que eran judíos, los que no eran judíos hacían oración. Y pues la oración aquí no nos está mencionando Pablo, que ya se la supiera, que era la oración que nuestro Señor Jesucristo se les enseñó a los discípulos, que era la del Padre Nuestro. No nos la menciona Pablo. Pero sí era importante, y esa comunidad hacía oración, daba gracias a Dios por los alimentos en la mañana, en la tarde, en la noche. Trataban de ser buenas personas con los demás. Lo principal que hacía esa comunidad, inicio de la iglesia cristiana o de la iglesia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, era ayudarse unos con otros y ser amables, ser considerados, ser tolerantes y pacientes, ¿verdad? Aunque vemos aquí que a Pablo es muy estricto, pero pues si no hay una persona con autoridad y con ejercer una forma estricta, pues la gente lo toma como a la ligera. Entonces debemos de entender a Pablo que pues de alguna manera tenía que ser así. Sí, está un poco regio, ¿verdad? Pero bueno, pues tenía que de alguna manera alguien poner un hasta aquí y ser autoridad, porque si no, de lo contrario lo iban a ver de una manera muy sencilla. Entonces, la comunidad, la primera iglesia o las comunidades que se les decía iglesia, que eran los cristianos, pues una de las cosas principales era convivir en paz y en armonía y convidarse de todo, ¿sí? La gente era humilde y sencilla y los que tenían le daban a los demás y los demás hacían los trabajos, ayudaban a los demás sin estarles cobrando y sin estar recibiendo una paga exagerada. Y vivir de una manera moral era que pues no hubiese esa inmoralidad sexual de estar teniendo relaciones sexuales con todas las mujeres, de que no existiera el homosexualismo, de que no existiera la perversión de tener relaciones con animales, de no tener relaciones sexuales por conseguir algo. Entonces, todo este tipo de cosas, pues la comunidad, la primera comunidad, pues eran sus virtudes, su personalidad, de no robarse, de no ser avaros, por eso lo está mencionando aquí, de no embriagarse, de dominar esos vicios. Les digo, pues aquí no había cigarros, aquí no había marihuana, aquí no había cocaína, aquí pues no nos menciona que hubiese secuestros, asesinatos, y que pues hoy en día eso es lo más común que tenemos, ¿verdad? Bueno, y nos sigue diciendo que pues cuando había alguna diferencia entre ellos, pues luego se iban y se quejaban con los jueces paganos para que decidieran y castigaran al prójimo, ¿no? Y Pablo está invitando pues a que no llegaran a esos términos y a que no llegaran a esas situaciones, sino que le pidieran a Dios su dirección por medio del poder del Espíritu Santo. Y nos menciona cómo son capaces de juzgar esos asuntos tan pequeños. No saben que incluso a los ángeles haremos de juzgarlos nosotros. Es algo muy curioso que dice Pablo, no se menciona en las Sagradas Escrituras. Yo no sé en qué término lo está diciendo Pablo. Aquí nos lo menciona de una manera muy drástica, les digo, que dice, incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros. No nos da ninguna referencia en qué se esté basando al decir esto Pablo, que le escribió Tercio, ¿verdad? El escritor. A lo mejor Tercio se aventó ahí un 8 y dijo, voy a poner también esto, nosotros habremos de juzgar a los ángeles. Pues está difícil, ¿no? Porque nosotros no vamos a juzgar a nadie. Nosotros, Dios, en ningún momento en la Sagrada Escritura hemos leído que Dios diga, ustedes van a juzgar a los ángeles. Pero aquí lo dice Pablo, ¿no? Aquí nos vamos a quedar como con una pregunta sin respuesta.
porque está raro lo que se escribió y lo que dice esto, ¿no? Pero pues con mayor razón, los asuntos de esta vida. Así que si ustedes tienen pleitos por asuntos de esta vida, ¿por qué ponen por jueces a los que nada significa para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ni siquiera uno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? Que las situaciones pues se vayan resolviendo en nombre de Dios, con amor, con paciencia, con humildad, con sencillez, con perdón, no con venganza, no con rencor. Esas son las cosas de Dios. Y no necesitas tú luego ir a un juez para que, no, me lo hizo, pues ahora que lo castigue Dios, ¿no? Que lo castigue el juez, que lo castigue el hombre, que lo castigue todos. Sí, porque nos violentamos luego. No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante los jueces paganos. Y eso en la actualidad pues sí se presenta. Y más cuando hay dinero de por medio. Cuando hay herencias, hasta los hermanos se matan. Los hermanos se dividen, los hermanos dejan de hablarse. Los hermanos se pelean. Y llegan hasta extremos, como lo acabo de mencionar, hasta matarse. ¿Sí? Y todo por dinero. Porque mi papá me dejó esto y es para mí, y no, y entonces lo llevan ante los jueces, y los jueces dicen, sí, pues es para esta persona, y el hermano dice, sí, pues va y lo manda a matar, o va y lo mata, como venganza. No lo voy a disfrutar yo, pues tampoco tú, ni tampoco tus hijos, porque si te mueres se los vas a dejar a tus hijos, o sea, sobrinos del otro, y los matan. No, o sea, es un desorden. Por eso dice aquí, no solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan los pleitos ante los jueces paganos. Ya el simple hecho de tener pleitos entre ustedes mismos es un grave defecto. Entre familiares pues no debiese haber eso. Y entre hermanos de sangre, en este caso de los judíos, pues tampoco. Y entre hermanos, digamos, de una misma raza, pues tampoco. No debe haber pleitos entre nadie, entre el prójimo. Acuérdense que dicen, si te quitan algo, pues dale la capa, y si te quitan la capa, pues dale el vestido, dice Jesucristo, ¿no? No te opongas. No tiene caso, en primer lugar, para que no arriesgues la vida por cosas materiales y mundanas. Y otro lado es porque pues el Señor te está diciendo, pues ya Él será juzgado, el ladrón será juzgado. De hecho, pues es juzgado ante la autoridad en el mundo. Y son encarcelados los ladrones, aunque salen pronto, ¿no? Y a veces pagan una lana y los mismos jueces se corrompen y los dejan libres a los ladrones. Pero con la vara que mides serás medido. Aquel juez que deja suelto a un secuestrador por dinero, todo se paga en esta vida. Algún día lo van a secuestrar a él o a alguien de su familia, y también le va a pasar lo mismo. Entonces, pues bueno, aquí muy claramente dice que con la vara que mides serás medido. ¿Por qué no mejor dejar de que les roben? Así dice. ¿Para qué arriesgas la vida? Pero ustedes al contrario cometen injusticias y roban hasta sus propios hermanos, como les acabo de mencionar. ¿No saben ustedes que los malvados no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que cometen inmoralidades sexuales, de las que ya hablamos, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que tienen trato sexual con otros hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Que ya hicimos esa aclaración, ¿no? Que está muy estricta la cosa en aquel tiempo, esa situación en la que se presentaba Pablo con la gente de Corinto. Y que en la actualidad, bueno, pues ya lo acabamos de explicar, hay unas pequeñas diferencias, pero aún existen muchas. Y estos eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya han sido limpiados y consagrados a Dios, porque ya se han arrepentido, se han reconciliado y están llevando una vida en más orden. Ya han sido librados de culpa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya vino y murió por nuestros pecados. Se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Así se decía, ¿no? Es cierto, dice Pablo, pero no todo conviene. Sí, bueno, aquí hay que aclararlo, ¿no? Somos libres de hacer lo que se nos dé la gana. Pero recuerda que tienes tú unas leyes en las que te está indicando que si tú no cumples esas leyes te alejas del Señor, y si te alejas del Señor te va mal. Tú solo te estás castigando, tú solo te estás violentando, tú solo te estás enfermando, tú solo te estás muriendo. Porque te alejas del Señor. Si estás cerca del Señor, Él te está ayudando, Él te está brindando toda la oportunidad para que tú salgas bien y libre de todo. Y venimos aquí a conocer, amar y servir a Dios y hacer obras de caridad. Eso es a lo que venimos. Entonces aquí dice, sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar
que nada me domine. Muy claramente lo dice Pablo. Porque muchas veces nosotros cometemos ciertas cosas. Miren, una de las cosas tan importantes es que nuestro cuerpo humano, y aquí lo sigue diciendo, y aquí adelante lo va a decir, nuestro cuerpo humano es el templo del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo humano lo debemos de cuidar, porque nuestro cuerpo humano debe de ejercer las obras de caridad y debemos de ponernos a trabajar en este mundo para las cosas de Dios. Pero si estás sordo, ¿cómo vas a hacer eso? Si estás manco, ¿cómo vas a hacer eso? Si estás cojo, ¿cómo lo vas a hacer? Si te falta un dedo, ¿cómo lo vas a hacer? Si estás mudo, ¿cómo lo vas a hacer? Si estás ciego, ¿cómo lo vas a hacer? Si estás enfermo, ¿cómo lo vas a hacer? Si estás anciano y ya no puedes, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y una de las formas de cuidar nuestro cuerpo, principalmente, es no contaminarlo. Y no solamente de cosas espirituales o inmoralidades sexuales, y de malos hábitos, y de vicios, sino principalmente de que no lo llenes de porquería y te alimentes correctamente, para que estés sano, de que evites las enfermedades. Y esto es muy importante, porque de esa manera, pues ya tu carga genética, a lo mejor dice, tú vas a tener unos riñones que te van a durar 50 años, pero a lo mejor te van a durar 100 años, pero si bebes, pues si vas a vivir 50 años esos riñones, y si bebes, pues nada más vas a vivir 25. Entonces tú le estás poniendo en la torre a tu propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Estoy hablando de una manera corporal y física. Entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo para que esté óptimo, con sus 5 sentidos, para que podamos ayudar a los demás, para que podamos realizar nuestras obras de misericordia espirituales y corporales. Y muchos de nosotros llegamos ancianos y viejos y es cuando queremos hacer el bien a los demás. Ya cuando nos acabamos nuestro cuerpo en todos los deleites y gustos que nos dan nuestros 5 sentidos. Y entonces pues ya nuestro cuerpo no da el 100, ya anda con un 20 y un 30%, apenas si nos aguantamos nosotros mismos. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos nuestro cuerpo corporal para el servicio del Señor. Pero también vamos a hablar de que debemos de cuidarlo espiritualmente, para que podamos nosotros estar haciendo las cosas correctamente en los ojos del Señor, de nuestro Padre Dios. Y eso es importante aclararlo para que tengan ustedes esa situación de saber el por qué hay situaciones en las que nos encontramos y no sabemos qué hacer, porque estamos alejados del Señor. ¿Cómo vamos a poder estar bien espiritualmente? No solamente cumpliendo los mandamientos de Dios, no solamente cumpliendo con toda la ley que está escrita en el Antiguo y Nuevo Testamento, así como estamos estudiando aquí de Pablo. Pablo aquí está siendo muy estricto, y bueno, qué bueno, para que no haya situaciones de que, bueno, pues ahí me la voy llevando, ¿no? Ahí me la voy pasando, ¿no? Para que veas perfectamente cómo te perjudicas espiritualmente también. ¿Cómo podemos llenarnos de salud espiritual? Una de las cosas es alejarte de las cosas que no son de Dios, en donde está ausente el Señor. La idolatría, como lo acabo de mencionar hace rato, ¿verdad? No te hagas ídolos, que es el dinero, porque a la gente le encanta el dinero. Vive por el dinero, siempre el dinero. ¿Por qué? Porque con el dinero compras todo lo que te satisface a tus 5 sentidos. Bueno, entonces el dinero ni hablar. Es algo que no está perjudicando. ¿Sí? Otra, el poder. Sí, el poder. La fuerza que tienes tú sobre los demás. Y que tú eres y diriges y tienes poder sobre las demás personas porque eres el patrón, eres el jefe, eres la autoridad, eres el guía, eres el más importante, eres un rey, un príncipe, eres un presidente, eres un gobernador, eres un alcalde, eres un diputado, eres un senador. Entonces el poder te pervierte. ¿Y qué es lo que haces? Pues te corrompes y en vez de ayudar al prójimo, lo perjudicas. Y no te importa la vida de los demás, te importa la tuya. Y es un gozo el tener poder. Entonces, ya hablamos de 2. El dinero que te hiciste un ídolo y el poder que te hiciste otro ídolo. Ya son 2. ¿Sí? Otro problema que tenemos de idolatría
son los vicios, y que son muchos. El vicio de la droga, el vicio del tabaquismo, el vicio del alcoholismo, el vicio de la homosexualidad, el vicio del sexo. Por lo tanto, pues también eso es un ídolo. La gente que se dedica nada más a eso, pues lo ve como ídolos, como dioses. Y eso te contamina, eso te retira de la presencia del Señor. Y entonces te empieza a ir mal. Entonces hay que quitarnos de nosotros la idolatría. Y hablé del sexo, de la inmoralidad sexual, que también hay que quitarla de nuestra vida. Bien clara aquí, pero no debe dejar nada que te domine. Porque eso lo vamos a vivir, eso lo tenemos en el mundo. Somos seres humanos y eso habita en el mundo. No debemos dejar que eso nos domine. Pero ¿qué podemos hacer para entonces? Estamos quitándonos cosas. Pero ¿qué debemos hacer para que nuestro espíritu esté sano? Nuestra vida espiritual esté sana. Una es quitarnos eso. Son muchos, pero bueno, ahorita mencioné 3. ¿Sí? Acabo de mencionar 3 que son quizá algo muy importante, ¿no? La idolatría, ¿sí? Y la sexualidad, ¿sí? Y los vicios. Bueno, pero ¿cómo podemos alimentar a nuestro espíritu? Con la oración, la comunicación con Dios. Hacer oración no es repetir un rezo de memoria. La oración es comunicarnos con Dios, con nuestro Padre Dios. Muchos de nosotros nos comunicamos que con los ángeles, con la Virgen María, que con los santos. Mucha gente es así, pero con quien nos debemos de comunicar es con nuestro Padre Dios. Jesús lo dijo, por medio de la oración del Padre Nuestro. Ahí está implícita. Entonces es una forma de alimentar a nuestro espíritu, la oración. ¿Cómo lo hacen los judíos? Mediante las horas litúrgicas, mediante los salmos, los cánticos. Y lo hacemos también nosotros los cristianos. También agarramos ese tipo de oración y hacemos oración. Algunos cristianos católicos pues rezan el rosario, en donde repetidas veces realizan las oraciones ya implícitas, ya tienen ellas concretas, ¿no? Si lo hacen la oración de una manera meditada, tiene más fuerza, es una comunicación. Pero puedes hacer oración comunicándote con tus propias palabras hacia nuestro Padre Dios, sin necesidad de tanta palabra elevada. Bueno, esa es una forma de alimentar nuestro espíritu. Otra forma de alimentar nuestro espíritu es el ayuno. El ayuno es no que no desayunes, no. El ayuno no es que dejes de comer, no. Así nos lo marca corporalmente algunos reglamentos eclesiásticos, pero no. El ayuno es que tú evites lo que te contamina. Evites las cosas que Dios dice que no las hagas. Entonces ayunas, te separas de esas cosas para ofrecérselas al Señor. ¿Sí? Hay gente que le ofrece al Señor dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de prostituirse, dejar de mancillar o perjudicar al prójimo, dejar de mentir. Le ofrecen al Señor esas actitudes, alejarse de la gente perversa que te está contaminando, alejarse del carácter perverso que tienes, de ese carácter de ira que se te posesiona, tu mala conducta, tus rencores, tus deseos de venganza. Te retiras de estar maldiciendo a quien te ofende. Entonces, al retirarse de todas esas cosas, tú estás ayunando. ¿Sí? Muchos pensamos que ayunar es dejar de comer carne, esa es abstinencia. Ayunar, no desayunar en la mañana hasta después de las 12 del día. Sí, es un ayuno físico, pero no es el más importante para el espíritu. Estamos hablando de cómo puedes alimentar al espíritu. Ya llevamos 2, la oración y el ayuno. Y la otra es la limosna. No, limosna no es ir a darle dinero a la iglesia, ¿no? La limosna no es irle a darle dinero al necesitado que anda en la calle, sino porque posiblemente le das dinero, pero él compra droga y se droga, compra tiner, compra solvente y se droga, o usa ese dinero para comprar un arma y anda asaltando, o usa ese dinero para prostituirse,
o para saciar vicios. Entonces, no es lo más adecuado. Hablar de limosna es ayudar al prójimo. Y ayudar al prójimo es realizar tú un acto de obra de caridad. Como por ejemplo, enseñarle al que no sabe, explicarle las cosas del Señor, aconsejarle a aquella madre que está en decisión de abortar porque está fuera de su matrimonio, porque ya tiene muchos hijos, ya no quiere otro hijo más, porque es una madre que no tiene dinero y su pareja no quiere apoyarle económicamente. Entonces, aconsejarle, ¿no?, que es matar una vida. También ayudar a las personas, el aplicarles la misericordia en todos los sentidos, visitar a los enfermos, apoyarlos, darles apoyo moral, espiritual, corporal, visitar a los ancianos, las dejan solos, ya no sirven para nada los ancianos, los hijos y los nietos los abandonan porque son un estorbo, porque viven la vida placentera, dándole gusto a sus sentidos. Esa es otra obra de caridad. O ayudar a los huérfanos, a los niños que no tienen papá y mamá. Todas esas cosas alimentan el espíritu, las obras. Entonces, hablamos de tres: la limosna, la oración y el ayuno. Que nosotros le decimos LOA por sus siglas: L, limosna, O, oración, ayuno, A, LOA, limosna, oración y ayuno. Entonces, esas son una invitación de cómo le podemos alimentar a nuestro espíritu y estar sanos, ¿sí?, espiritualmente. Hay muchas otras cosas más. Dentro de la iglesia nos invitan a que nos reconciliemos, lleguemos a cabo la acción del sacramento de la reconciliación, o en la iglesia católica se lleva a cabo también, y llevamos a cabo también la comunión, el recibir la Eucaristía, la consagración del vino y el pan, la realización de la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, que le llamamos vulgarmente la misa. Es otra forma de alimentar nuestro espíritu. Y otra forma de alimentar nuestro espíritu es apoyar a las comunidades en la iglesia para que tengan ellos un servicio en comunidad a diferentes personas. La feligresía, ¿sí?, los apoya uno en diferentes tipos de pastorales. Formamos parte de un equipo de enseñanza evangélica a la gente que no conoce las Sagradas Escrituras, y entras a la escuela de pastoral o entras a la escuela bíblica, el colegio bíblico, a la escuela espiritual del Espíritu Santo, y entonces todo eso alimenta el espíritu. Bueno, aquí muy claramente Pablo dice: pero no debo de dejar que nada me domine, pero sí debemos dejar que nos domine las cosas que están bien con el Señor. También se dice: la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, no es verdad que el cuerpo sea para la inmoralidad sexual. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, ¿sí? Porque casi la mayoría de los seres humanos, y hablando más de los hombres que de las mujeres, eso sí es una estadística, y lo hemos analizado nosotros en otros aspectos, en otros tiempos, en donde nos damos cuenta cuál es lo que más desea el hombre en la vida: tener dinero, y después tener sexo. Son sus dos prioridades del hombre varón: dinero y sexo. Y ya después viene el poder, y tener un buen puesto y ser líder. Primero, si tiene dinero ya es feliz. Si tiene dinero y sexo ya es súper feliz. Y si tiene dinero y sexo y poder, uy, no, pues ya, olvídense, ¿no? O sea, ya casi cumplieron con su meta, con su objetivo, el varón, el hombre. Eso es una de las cosas que el hombre siempre tiene, ¿no? La mayoría. Ya todo lo demás, si termina una carrera, si se va a pasear, si tiene lujos, eso no le interesa mucho, ¿no? Porque primero es tener dinero, ¿no? Bueno, en la actualidad. Entonces hablamos de tres cosas: el dinero, sexo y el poder. Y las mujeres no. Las mujeres
tienen una tendencia de primero tener dinero. Y segundo, tener su familia bien. Fíjense que ahí se salta, ¿no?, lo sexual. Primero, dinero. Y tener bien su familia, es lo que busca la mujer, ¿no? Y ya después, en un tercer término, ¿sí?, tener pues, un trabajo, un estatus, ¿sí? Y quizá ya hasta el último, lo sexual. Es muy diferente que el varón. Es por eso que las mujeres son más dadas a acercarse a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque independientemente de que el dinero se necesita y lo volvemos un ídolo, y nos volvemos idólatras del dinero, y los que sabemos que estamos con el Señor, sabemos que Dios nos va a dar casa, vestido y sustento sin necesidad de que nosotros nos pongamos muy pendientes en eso. Que pendientes en las cosas del Señor, y el Señor nos va a dar casa, vestido y sustento. Y casa, vestido y sustento se necesitan con el dinero, y el dinero el Señor nos va a proveer, ¿no?, porque viene como añadidura. Pero sabiendo todo esto, los que estamos cerca del Señor, pues no nos preocupa mucho eso, pero la gente, la mayoría de la gente, tenemos esa situación de que estamos preocupados por el dinero. Y pues sí, es algo normal, natural en el género humano. Eso no nos aleja del Señor, el dinero, no tanto, ¿no? Pero lo segundo que hacen los varones, que es el sexo sí nos violenta y nos aleja del Señor. Por eso habla Pablo aquí de la inmoralidad sexual, ¿sí? Porque teniendo dinero y teniendo sexo, ya los hombres casi la hicieron. En cambio la mujer prefiere tener dinero y la familia. Y en el segundo lugar, como es la familia, tienen el dinero para abastecer a la familia. Y entonces el dinero ya no se vuelve un pecado, un vicio, sino se vuelve un medio para darle tranquilidad, paz, armonía a la familia. Y el hombre no hace eso. Por eso la familia es más importante para la mujer, y entonces la mujer tiene aspectos más recurrentes a acercarse a las cosas de Dios, porque la familia es muy importante, los seres humanos, el prójimo, principalmente tu familia. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces son análisis que ya tenemos muy explícitos en la actualidad, y pueden ustedes corroborarlo. Ahorita visualicen a todos los caballeros que por ahí tengan ustedes de familiares, de amistades, de amigos, de enemigos. Vean cómo así lo aplican, ¿sí? Y las mujeres lo aplican así como se está ahorita analizando. No es todo, ¿eh? O sea, estamos hablando en general, en porcentajes mayores, no en su totalidad, ¿sí? Porque algunos de ustedes dicen, no, hay mujeres que están igual que los hombres o peor. Sí, pero son menos, o sea, son pocos. La generalidad del hombre es así, su actitud. La generalidad de la mujer es así, su actitud. Y continuamos diciendo, y así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder, siempre y cuando nosotros estemos unidos a Él. ¿Acaso no saben ustedes que el cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Pues somos parte del cuerpo de Cristo. Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta. Cuando nos prostituimos, no en la situación sexual, sino la prostituirse es caer en todo lo que estamos mencionando aquí del pecado. Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Y aquí sí lo menciona Pablo directamente con una prostituta. Yo me pregunto, si Pablo hubiera estado cuando la prostituta le lava a Jesús sus pies y se los seca con su cabello, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan que Jesús también estuvo, bueno, esto fue en la casa de Simón, el fariseo? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ese evangelio, si no lo han leído, ahí búsquenlo en los evangelios por ahí está. Ahorita no tengo a la mano el capítulo de la cita bíblica, pero lo pueden encontrar por ahí. Ya después, si quieren, se los proporciono en unos minutos más, se los puedo proporcionar. Pero también tenemos otro en cuanto a los fariseos y escribas y la gente le lleva a Jesucristo a una adúltera, una prostituta. Adúltera es una cosa y prostituta es otra. Y nos han pasado el mensaje de que era adúltera.
porque la encontraron en adulterio, y otros dicen, no, era una prostituta. Pero en la casa de Simón el fariseo dice, si este fuera profeta, o sea Jesús, se hubiera dado cuenta que esta mujer que lo está tocando es una prostituta. Y Jesús escucha el pensamiento y se da cuenta de lo que está pensando Simón. Y le dijo a Simón, Simón, yo cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme los pies, en cambio esta mujer me los ha lavado con sus propias lágrimas. Y tú no me ofreciste una toalla para secarme los pies y ella me los está secando con su propio cabello. ¿Qué le dijo a la mujer? Si hubiera estado Pablo ahí, ¿qué? Hubiera estado escuchando todo eso, ¿se da cuenta? Hubiera observado eso. La misericordia del Señor es muy grande, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo a la mujer? Te perdono tus pecados, vete en paz. Y no vuelvas a pecar. Le perdona. Entonces Pablo no hubiera puesto este ejemplo, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo Pablo es muy estricto? No es tolerante, no es paciente. Y como no vivió esa escena de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer que le lavó los pies, pues no tenía esa nota, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Bueno, pero tampoco Pablo se dio cuenta del que hizo Jesucristo cuando la mujer adúltera iba a ser apedreada. Dice la ley de Moisés que toda mujer que encontramos en adulterio hay que apedrearla. Ay, si nada más a la mujer, ¿no? Y el hombre, feliz, ¿no? Si a mí me encuentran con otra mujer, ay, pues ahí matan a la mujer y yo estoy libre, ¿no? Ajá. Eso no pasa con el Islam, eso no pasa con la gente árabe, eso no pasa con los musulmanes. Ellos agarran a los dos y a los dos los matan a pedradas, ¿eh? Hombre y mujer. El Islam es todavía un poco más estricto, ¿no? Pero pues los judíos no, nada más a la mujer no. Es la mala. Ah, miren. Bueno. ¿Qué dijo Jesucristo? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos empezaron a tirar sus piedras porque pues todos sabían que tenían pecado. Yo me pregunto, ¿qué Pablo aquí no tenía pecado? Pues todos tenemos pecado. Pero se dan cuenta de que es muy estricto aquí Pablo en este suceso. Se dan cuenta cómo aplica la ley de una manera muy rígida. Y dice muy claro, ¿no saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta se hacen los dos un solo cuerpo? Pues los dos serán como una sola persona, dice. Y esto lo manejan porque los judíos, pues, bien claramente dicen que cuando las personas se casan, son una sola persona ante Dios. Por eso lo denuncia así Pablo. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Pues sí. Huyan pues de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado una persona comete no afecta a su cuerpo. ¿Sí? Corporalmente, está hablando corporalmente, se dan cuenta, no espiritualmente, corporalmente. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y aquí es en donde nos dicen, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Por eso le digo, debemos de cuidar nuestro cuerpo. ¿Y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Pues sí, pues el Espíritu Santo vive con nosotros. Y no solo eso, siempre tenemos a nuestro ángel de la guarda. Aquí vive con nosotros para anexarle, ¿verdad? Y vuelvo a recordar ese asunto. No creo que nosotros vayamos a juzgar a nuestros ángeles, ni a los ángeles, ¿eh? Pero bueno, ¿de dónde? ¿Cómo nos vamos a juzgar nosotros? Pero bueno, ahí Tercio escribió, Pablo a lo mejor lo dijo, no lo sé. Es algo que está incógnito. No tenemos explicación. Ustedes no son sus propios dueños del cuerpo. Por eso les digo que hay que cuidarlo. Si nosotros nos metemos y tenemos relaciones con animales, imagínense la contaminación y las enfermedades que nos vamos a provocar en nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos relaciones con diferentes mujeres, en este caso con prostitutas, pues ya sabemos que nos podemos contagiar de muchas enfermedades venéreas. Una de las últimas pues es el SIDA. Si tenemos relaciones con hombres y mujeres con mujeres, pues también hay una situación de contaminación, de enfermedades. Y eso pues no es cuidar nuestro cuerpo, nos estamos matando. Y si matamos nuestro cuerpo, entonces ya no vamos a tener vida para poder hacer lo que nos corresponde ante Dios. Y entonces el Espíritu Santo pues ya no va a estar con nosotros. Cuando nos moramos, pues el Espíritu Santo se regresa a donde debe de estar. Con otros, pues como en la higuera, ¿no? Higuera que no da frutos es cortada.
no produjiste con los dones que el Señor, con el talento que el Señor te dio, lo enterraste y se lo devolviste, pues dáselo a quien sí está produciendo. Entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo, porque déjenme decirles que en ese entonces mucha gente se moría por las inmoralidades sexuales. Sí, por el homosexualismo, por meterse con muchas mujeres y muchos hombres, por tener relaciones con animales. Van a decir, ¿a poco? ¿A poco eso existe? No, pues ha existido, existió y va a seguir existiendo, ¿no? Porque en la actualidad sigue habiendo eso, ¿no? O porque usas cosas externas a tu cuerpo para tener relaciones sexuales. Eso ha existido también. Eso existió desde Sodoma y Gomorra, tenemos una de las notas antiguas. Entonces, a eso le está llamando todo esto la inmoralidad sexual, que perjudica tu cuerpo, pero también perjudica tu espíritu, la inmoralidad sexual, ¿sí? Como dice Pablo aquí, el que te metas tú con la madrastra, que pues, en la actualidad pues eso no es pecado, pero el adulterio sí, porque estás violentando las condiciones de esa pareja, porque estás perjudicando a la pareja, tanto hombre como mujer, ¿sí? Porque la estás violentando. Los hombres que tienen 2, 3, 4 mujeres, las mujeres se odian entre sí, las mujeres tratan de vengarse, tratan hasta de matarse, se violentan. Y si tienes hijos con una mujer, con otra mujer y con tu esposa, pues los hijos tuyos, tanto hombres como mujeres, los hijos se van a violentar. Y entonces pues eso es quebrantar la paz, la tranquilidad, la armonía, el amor. Si hijos de los mismos padres se violentan cuando se mueren los padres y hay dinero y hay propiedades, imagínense cuando son hijos de diferentes papás o de diferentes mamás, ¿sí? Pues no. Por eso son diferentes las inmoralidades sexuales, las corporales y las espirituales. Somos templos del Espíritu Santo. Ustedes no son dueños de su cuerpo, porque Dios los ha comprado por un precio, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Así termina Pablo explicándonos este mensaje a nosotros y en aquel entonces al pueblo de Corinto. Que Dios te bendiga.